Buenas noches, mi nombre es Silvia Olago y yo les voy a hablar de la tragedia griega. La tragedia griega es un género teatral originario de la antigua Grecia, el cual está inspirado en los mitos y representaciones sagradas que se hacían allí. La tragedia alcanzó su apogeo en Atenas en el siglo V a.C. Según Jacqueline de Romilly, haber inventado la tragedia es una valiosa distinción honorífica, y esa distinción les corresponde a los griegos. En efecto, hay algo fascinante en el éxito que obtuvo este género, porque en la actualidad, 25 siglos después, se siguen escribiendo tragedias. Se escriben en todo el mundo. Además, periódicamente se siguen retomando temas y personajes de los griegos, tales como Electra y Antígona. En este caso, no se trata en absoluto de una simple fidelidad a un pasado brillante. Es evidente, en efecto, que la irradiación de la tragedia griega radica en la amplitud de la significación y en la riqueza de pensamiento que los autores supieron imprimirle. La tragedia griega presentaba, en el lenguaje directamente accesible de la emoción, una reflexión sobre el ser humano. Sin duda, ese es el motivo por el cual, en las épocas de crisis y de renovación como la nuestra, se siente la necesidad de regresar a esta forma inicial del género. Siguiendo este orden de ideas, procederé a responder las siguientes incógnitas planteadas para poder ver y analizar por qué la civilización griega fue y continúa siendo tan importante aún después de tantos siglos. Respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué se considera la tragedia griega como parte fundamental del pensamiento occidental? Esto sería porque la tragedia clásica es la que cultivaron los pueblos de la antigüedad grecorromana, la Grecia antigua y posteriormente el pueblo latino, o sea, a los inicios del Imperio Romano. Los máximos exponentes de la primera fueron Esquilo, Eurípides y Sófocles, mientras que los principales exponentes latinos fueron Livio Andrónico, Enio, Pacubio, Acio y posteriormente Séneca. El trabajo de todos ellos quedó como herencia y dio las bases fundamentales que aún se conservan y forman parte central de la historia literaria de Occidente. En el ámbito literario, Aristóteles, por ejemplo, analizó en su poética los géneros más clásicos de esa tradición, como lo fueron los poemas y tragedias de Sófocles. A partir de los textos ejemplares ya existentes se forjó la teoría. Por otra parte, Esquilo, Eurípides y Sófocles rescataron motivos mitológicos de los relatos homéricos para representar ante la polis los episodios más problemáticos de sus héroes épicos y de los grandes motivos históricos, como la guerra de Troya o largos ciclos de venganzas y pugnas familiares entre la nobleza griega. En cambio, el estagirita se ocupó poco de otros géneros escritos en prosa como las obras filosóficas e históricas, lo que también dio paso a la creación de la novela, el último género inventado por los griegos. En el aspecto teatral fueron Livio Andrónico, Enio, Pacubio, Acio y posteriormente Séneca quienes compusieron piezas que retomaban motivos de la cultura helénica y fueron de gran influencia en la posterior dramaturgia del Renacimiento y el Barroco europeo. La pintura sobrevivió principalmente como decoración gracias a la cerámica. Los pocos murales griegos sobrevivientes son notables, ya que muestran importantes avances que hubo en técnicas del realismo, como lo son el sombreado y la perspectiva. Igualmente, el corazón de la cultura griega de la pintura fue Atenas. En la época del oscurantismo griego, la forma principal de arte gráfico antiguo o arte visual bidimensional fue el mosaico. Este periodo fue testigo del desarrollo del estilo protogeométrico, con círculos concéntricos, patrones de líneas rectas, onduladas en zigzag, etc. La precisión de este estilo se distinguió de las formas anteriores de decoración geométrica. Ello refleja las innovaciones tecnológicas, es decir, el cepillo de múltiples cabezas para el pintado de líneas paralelas y la brújula, usada para pintar círculos, de manera que el impacto de la decoración protogeométrica se acentúa a menudo por su escasez. La importancia de la pintura griega para la posteridad
radica en que los antiguos griegos fueron los primeros en desarrollar los estándares de belleza estética que todavía se usan hoy en día. Finalmente, en la parte filosófica, los griegos nos dejaron un legado que constituye el fundamento de todas las especulaciones filosóficas en el mundo occidental, pues muchas de estas ideas o pensamientos que dejaron los grandes filósofos griegos fueron incorporadas en la doctrina de la Iglesia cristiana. También la filosofía abrió una nueva puerta a las personas de pensamiento científico, quienes buscaban una respuesta teórica a la existencia del ser humano y los distintos fenómenos naturales, basándose en hipótesis que pudiesen ser demostradas. La segunda pregunta es: ¿qué elementos literarios tiene la tragedia griega seleccionada que la hacen fundamental para el desarrollo de la literatura? Algunos elementos que aparecen en Antígona y que fueron necesarios para el desarrollo de la literatura fueron el mensaje. No todos interpretamos las mismas cosas de la misma forma siempre. Por eso, está abierta a nuevas o varias interpretaciones. La descodificación también sería un elemento, porque a veces necesitamos la mediación de filólogos o profesores para tener mejor comprensión del texto, en caso tal de que se quiera profundizar su significado. También está la amartia o error trágico, que es la equivocación fatal que comete el héroe produciendo la caída. En el caso de Antígona podemos ver cómo en un momento ella es descubierta realizando el funeral de su hermano. La peripecia, que es el cambio de suerte que se manifiesta en la vida del héroe. En un principio podemos ver cómo Antígona se siente confiada de que nadie va a descubrir su plan, pero luego vemos que ella es descubierta por un centinela que la lleva ante Creonte. Finalmente, tenemos la catarsis o la purificación, que es la liberación psicológica que experimenta el público una vez que finaliza la tragedia. Los elementos anteriormente mencionados continúan sirviendo de base para la creación de las obras actuales, ya que en todas podemos encontrar un poco de cada uno de estos elementos. Tercera pregunta: ¿qué relación tiene la tragedia griega seleccionada con una obra literaria del siglo XX o XXI? Mi tragedia griega seleccionada fue Antígona de Sófocles, de la editorial Pejuen, y la obra del siglo XXI fue Leyendas de Tartessos, de la editorial Almuzara. La relación que tiene la tragedia de Antígona con la obra presentada del siglo XXI es tanto en conceptos como contenido, ya que ambas historias tienen un protagonista cuyo deseo es cumplir un propósito sin importar las consecuencias. Uno de estos conceptos que se puede hallar es la antinomia. Este concepto teórico mencionado por Max Bollens dice lo siguiente: el concepto trágico surge de la antinomia individuo-estado o individuo-fuerzas colectivas o creencias religiosas impuestas por una sociedad a los miembros que la componen. En el caso de la obra clásica de Antígona, podemos evidenciar este recurso al ver el choque de ideas y el conflicto de autoridad presente entre el individuo, que vendría siendo Antígona, y las fuerzas colectivas, que vendría siendo el grupo conformado por Creonte y sus soldados, quienes imponen una regla para evitar que la joven entierre a su hermano como es debido, pero aún así ella desafía ese mandato y cumple su propósito sin importar las represalias. Aquí cito textualmente a Antígona: a Eteocles, según parece, lo han mandado enterrar de modo que sea honrado entre los muertos bajo tierra, pero en lo tocante al cuerpo del infortunado Polinice, también se dice que ha hecho pública una orden para todos los tebanos en la que prohíbe darle sepultura y que se le llore. Hay que dejarlo sin lágrimas e insepulto, para que sea fácil presa de las aves, las cuales siempre buscan de alimento. Esta es una cita perteneciente a la página 4. Ya en la obra del siglo XXI,
En la historia del medallón Atlante podemos ver el mismo recurso sobre este conflicto entre individuo-fuerzas colectivas cuando un aprendiz de sacerdote llamado Sorbas se enfrenta a la orden del sacerdote Cenés para proteger una reliquia que es la prueba de que la Atlántida existió, pero que no se desea que se sepa. Abro comillas para citar a Sorbas. Sorbas, me dijo mi maestro, cabalga con el caballo más veloz hacia las colinas, solo así podrás salvarte. Tienes que cumplir ahora la misión para la que te formé. Nuestra memoria debe perdurar. Esta cita es perteneciente a la página 29. Finalmente, la última situación y el último concepto que comparten ambas obras es la peripecia, que es cuando el personaje principal pasa por un cambio notorio de suerte porque se enfrenta a algo diferente de lo que estaba pasando. Antígona cumple este concepto cuando al cumplir el objetivo de enterrar a su hermano abusa de su suerte y se enfrenta a la situación de ser descubierta y llevada hasta Creonte. Es así como ella pasa de estar dichosa a estar expectante por su destino. Aquí cito a Antígona. Oh, desdichada hija del desgraciado Edipo, ¿qué pasa? Te traen porque has infringido los reales edictos y te han sorprendido cometiendo un acto de tal imprudencia. Lo confirmo, y no niego absolutamente nada. Esta cita es de la página 11. Por otro lado, en la historia del medallón Atlante, se cumple este concepto cuando Sorbas llega a Egipto, cumpliendo su misión y entregando el medallón a un templo sagrado junto con el relato de la Atlántida, para que éste no se pierda. Es aquí cuando el protagonista pasa de la tranquilidad a la incertidumbre. Cito a Sorbas en el medallón Atlante. ¿Habrá servido para algo mi esfuerzo? Eso solo el tiempo podrá decirlo. Espero saber morir con dignidad y que alguien en el futuro lejano pueda conocer lo que fuimos e hicimos en estas tierras proverbiales. Esta cita pertenece a la página 38. Es así como después de todo este histórico recorrido podemos ver por qué estas obras han servido de guía y son tan populares aún en nuestros días, pues sus personajes, sin importar el tiempo, reflejan la gama de emociones humanas, las situaciones y decisiones que a veces se deben afrontar y las distintas formas de abordarlas. Estos escritores clásicos lograron sumergirnos en sus mundos y más allá de eso nos hicieron formar parte de los mismos a través de los diferentes matices de todas sus historias. El ponernos a reflexionar, cuestionarnos e inclusive aceptar o no ciertos hechos o hacernos confrontar nuestras propias emociones al leer sus libros es la razón de que sean de gran importancia para la actualidad, porque se necesitan libros que nos hagan despertar.